Bienvenidos a nuestro estudio misiológico. Les saluda su amigo Joe Garza, recordándoles que si no lo han hecho, se suscriban y compartan estos estudios a fin de que muchos otros se beneficien de las gemas de la palabra de Dios que extraemos aquí. El título de esta semana es El Señor reina y el versículo tema dice: El Señor reina, revestido de majestad. El Señor se vistió, se ciñó de fortaleza, afirmó el mundo y no se moverá. Esto está en Salmo 93:1. Aquí cabe señalar que este versículo fue uno de los que la Inquisición utilizó en contra de Galileo, cuando él vino con la idea de que la Tierra giraba alrededor del Sol. Según los inquisidores, la Biblia afirmaba que la Tierra no se mueve. Yendo al idioma original, nos damos cuenta que lo que dice es Tikom Tebel Bat Dimot, lo cual, aparte de hacer verso en hebreo, se traduciría como estableció al mundo firmemente de manera que no pueda derrumbarse o caer. El punto no es que la tierra se mueva o no, sino que nada puede alterar la soberanía de Dios, ya que Él no solamente es el creador y sustentador de todo cuanto existe, sino también es el que define la norma, el modo de operación del universo. La importancia, el valor del gobierno de Dios es que proporciona seguridad y estabilidad a todas sus criaturas. Y eso pone en primer plano el entender quién es el Dios de la Biblia. ¿Recuerdan cuando el faraón de Egipto le dijo a Moisés: ¿quién es el Señor para que yo deje ir a los israelitas? Éxodo 5:2. Aquí cabe comentar que la respuesta a esa pregunta se centra en el nombre Miguel, Micael o Mijael. Esa palabra quiere decir ¿quién sino Dios? Esa fue la respuesta que Dios le dio al faraón cuando él se resistió a dejar salir al pueblo de Israel. Dentro del libro de Salmos hay un grupo que van del 93 al 101. Se conocen como salmos reales. Son aquellos que se cantaban en el día antes del sábado. Cuando abrimos la Biblia, las primeras palabras que están allí sientan el tema para el resto del volumen y son que Dios es el creador. Por eso es que allí dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo lo demás que encontramos allí, todas las enseñanzas, están basadas en esa verdad fundamental, que Dios es el creador. Los salmos afirman la soberanía de Dios. Tanto el Salmo 8 como el 100 destacan que el nombre de Dios, o sea, su carácter, refleja su grandeza y majestad, que Él es eterno, la verdad, paciente, misericordioso, justo y todopoderoso. Estos salmos se escribieron hace casi 3000 años. En aquel tiempo, la sociedad enfrentaba problemas de adorar figuras hechas por el ser humano. Puede que nos sintamos tentados a decir que eso ya no es problema ahora. Sin embargo, en nuestra sociedad moderna tenemos muchos ídolos. Para algunos son la identidad, el dinero, las cosas materiales, un empleo, el estatus que éste proporciona, la apariencia física, el entretenimiento manifestado en deportes, música y otros. También figuran el sexo, la comodidad, la familia, los hijos, la tecnología, etcétera. No estamos hablando de cosas malas en sí mismas, solo que como cualquier otro objeto que se antepone entre Dios y nosotros, esto se constituye en un ídolo. Puede que alguien pregunte: bueno, ¿y cuál es el problema con adorar imágenes o ídolos? Solo recordemos que los seres humanos fuimos hechos a imagen de Dios. Al nosotros adorar algo que no sea Dios, estamos autodestruyéndonos. En otras palabras, al brindarle honor a cualquier otra cosa que no sea Dios, estamos renunciando a la invitación que Él nos hace de restaurar la vida eterna en nosotros. Y es que la pregunta del Salmo 8:4 refleja nuestra admiración ante su amor. ¿Qué es el ser humano para que nos tengas siempre presentes y nos tomes en cuenta? Esta pregunta
debiera de generar en nosotros un agradecimiento inmenso que nos lleve a responder con todo lo que somos. La Biblia se está refiriendo al gobierno con el cual Dios rige el universo. Si bien en aquel tiempo se hablaba de reyes, porque eso era lo que el mundo tenía. Una vez que procesamos el hecho de que Dios es el creador, el autor de la realidad, tanto las cosas animadas como las inanimadas, y en cuanto a las cosas animadas, Él es no solamente la única fuente de la vida, sino también quien la sostiene continua y constantemente. La idea moderna de dividir las funciones gubernamentales en tres ramas, ejecutivo, legislativo y judicial, surgió tras siglos de abusos por diferentes tipos de monarcas, reyes, césares, emperadores y otros a lo largo de miles de años. Quienes desarrollaron este concepto de tres poderes separados contaban con la noción que la Biblia proporciona. Sin embargo, a diferencia de estos intentos humanos, el gobierno de Dios se basa en el amor, que se refleja en libertad, la rectitud, lo que llamamos justicia, y la verdad. Muchos salmos, por ejemplo, 96:10, 97:1, 99:1, 145, 11 al 13, visualizan cómo toda la humanidad reconoce la rectitud del gobierno de Dios. Y esa no es una idea aislada. También la encontramos en Isaías 45:23, Romanos 14:11, Filipenses 2:10 y Hebreos 6:13. Sí, esto ocurrirá una vez que todos, aun aquellos que rechazaron la oferta de Dios y escogieron creer una mentira, se den cuenta de cómo el gobierno de Dios está basado en amor y servicio desinteresados. Comprendan que ellos no serían felices en el cielo y consecuentemente estén de acuerdo en el destino que han escogido. Y como acto final, se unan al resto de la humanidad que reconoce la rectitud y la justicia de Dios. Y mientras este día llega, los que formamos parte del pueblo de Dios no debemos estar con los brazos cruzados. Si bien estamos esperando el regreso de Jesús, esta espera es activa. Tenemos la gran comisión delante de nosotros. Cuando recibimos el amor de la verdad, o sea, el amor de Jesús, comienza nuestra transformación. Si perseveramos y continuamos colaborando con Dios, Él continúa sacando el egoísmo de nosotros, lo que va en contra de Dios, la falsedad, la impiedad y otras manifestaciones del mal, o sea, del pecado. Todo esto es desplazado por el amor, la rectitud, la verdad y la santidad. Entonces, somos impulsados a unirnos a la misión de Dios. Aquí es donde los israelitas fracasaron. Ellos se consideraban a sí mismos superiores a los demás y hasta despreciaban a los que no eran israelitas. No llegaron a comprender ni a cumplir el objetivo que Dios registra allí en Éxodo 19:6, el de compartir el conocimiento del Dios verdadero con todo el mundo. En el Salmo 97:10 se habla de odiar al mal. Es más bien el permitir que Dios restaure nuestro estado original. Inicialmente, fuimos hechos para vivir eternamente con Dios, pero cuando decidimos traicionarle, lo que elegimos fue mud tamud, muriendo morirás, lo cual en nuestras Biblias se traduce como ciertamente morirás. Y en este estado de muriendo morirás, a lo que nosotros llamamos vida, no dejamos que Dios nos transforme. Nuestra tendencia natural es hacia el mal. Por eso es que al confiar y colaborar con nuestro Padre Celestial, nos vamos a sentir naturalmente atraídos a Él y a sus principios. Al mismo tiempo, vamos a sentir repulsión por lo que es contrario a Dios, o sea, por el mal. La clave es Jesús, el colaborar con Él. Quiero recordarles dos cosas. La primera es que debido a que algunos conceptos que presentamos aquí no son tan comunes, bien pueden escucharlos más de una vez. La segunda es que compartan este video, le pongan un like, un pulgar arriba y se suscriban de manera que más gente pueda beneficiarse de estas gemas bíblicas que nos ayudan no solamente a crecer espiritualmente, sino también a tener la óptica adecuada y apresurar el regreso del Señor.
Al entender bien que Dios es el creador de la realidad, entonces podemos comprender cómo es que es Él quien establece la manera en la que opera el universo, lo cual refleja el presentar a Dios como juez. Este es el caso del Salmo 75, por ejemplo, en donde por ser Dios quien determina el sistema de operación de la realidad, es Él quien determina lo que es correcto o no. Por otro lado, al hablar de juez, se implica un juicio, una disputa o algo a juzgar. En Apocalipsis 12:7 leemos claramente algo que se manifiesta desde Génesis 3. Se habla de una guerra, un conflicto, y se usa el vocablo polemos, que aunque en español se traduce como guerra, es la palabra de donde viene el término polémica. Y al hablar de juicio, se implica también un veredicto. Y como Dios es la verdad, es aquí cuando la verdad va a ser evidente. En la Biblia hebrea, el término para referirse a la norma de Dios es Torah, que en español se traduce como ley, pero que realmente quiere decir instrucción, guía, enseñanza. Génesis 3 registra cómo es que desde que la humanidad traicionó a Dios, Él ha estado dedicado a ofrecernos salvación, a ofrecernos la salida de esta pesadilla que nosotros de manera muy poética llamamos vida. En el Salmo 75 se habla de lo absurdo que es el rechazar la oferta de Dios y se conecta con la expresión de Apocalipsis 14:10 que habla de la copa de la ira de Dios. La Biblia utiliza esta frase, la ira de Dios, para referirse a cuando Él decide dolorosamente dejar que quien le rechaza, quien desea separarse de Él, obtenga lo que ha estado pidiendo. Y claro, el separarse de Dios implica, conlleva la muerte eterna. Y sí, es un tema muy profundo, el cual si no comprendemos bien puede dejarnos con una visión distorsionada del carácter de Dios. La Biblia denomina impíos a aquellos que repetidamente rechazan la oportunidad de hacer teshuvah, o sea, de regresar a Dios. Y finalmente llegan a recibir lo que por tanto tiempo han estado solicitando, el estar alejados de Dios. Esto ocasiona gran desagrado a Dios. Por eso es que se usa la palabra ira. Quienes hayan escogido separarse de Él van a ser complacidos. Si bien Dios cumple lo que le han pedido, lo hace con sumo desagrado, dolor y frustración. A esto se conoce como la ira de Dios. El otorgar la elección de quienes fueron engañados para solicitar la autodestrucción o una forma de suicidio. Y es que la separación del único en quien existe la vida inherente siempre ha sido la muerte, o sea, el dejar de existir. No hay vuelta de hoja. Dios es eterno, la separación del eterno también es eterna. El tener la perspectiva correcta de Dios como juez y del juicio hace la gran diferencia. En los Salmos encontramos en repetidas ocasiones que el autor solicita a Dios que le juzgue, que le examine. Así también nosotros, el saber que el juicio ya viene representa buenas nuevas. En efecto, muchos de estos salmos nos invitan a regocijarnos porque ya viene la hora del juicio. Esto es un tipo de anticipación. Estamos ansiosos esperando que el gran día en el que todas las cosas sean hechas nuevas venga. Dios no desea que ninguno se pierda. Él quisiera que todos hagan teshuvah, o sea, que todos se arrepientan. Desde el tiempo de Abraham, Isaac y Jacob, ofreció un pacto. Luego lo confirmó con todo el pueblo cuando lo sacó de Egipto. Y sí, allí, en el monte Sinaí, Dios les dice que si aceptan su guía, la Torah, su ley, que Él les está ofreciendo, entonces ellos van a ser su especial tesoro. Éxodo 19:5 y Deuteronomio 7:6. ¿Especial tesoro para qué? ¿Cuál es el propósito? Es el de anunciar, el dar a conocer las bondades de Dios a todas las naciones del planeta. De manera similar, a nosotros se nos ha brindado la oportunidad de formar parte de ese tesoro especial, de ser una bendición para todos los seres humanos. No podemos ni debemos fallar. Y ese pacto realmente es simple para nosotros. Dios nos da la guía,
la instrucción, la enseñanza, la Torah, todo lo que necesitamos para tener éxito. La parte pesada la lleva a cabo Dios. Es más, llega al punto de hasta indicarnos qué debemos consumir para mantenernos fuertes y saludables. La única manera en la que podemos fracasar es si no confiamos y, consecuentemente, no hacemos nuestra parte y no colaboramos con Él. El Salmo 94, por ejemplo, habla de que Dios es el maestro de la humanidad. Nosotros, como sus representantes, tenemos la función de compartir esas enseñanzas de Dios con el mundo. En muchos salmos, uno de ellos el 105, se recuerdan las grandes obras de Dios y cómo Él ha sido fiel, o sea, cómo Él ha cumplido su parte en este pacto. Todo eso constituye evidencia contundente de que Dios es fiel, de que Él cumple lo que dice. O como decimos comúnmente, Dios cumple sus promesas. Al leer, escuchar y meditar los salmos, nos hacemos un favor, porque estamos alimentando nuestra confianza en Dios. De esa manera, tenemos un retrato más claro en nuestras mentes y así podemos compartirle adecuadamente con otros. En el Salmo 78 se manifiesta el deseo de que los padres, y por qué no, también los maestros, enseñen a la siguiente generación a confiar en Dios. Y aquí vendría la pregunta, ¿estamos haciendo eso? ¿Será que las nuevas generaciones, los niños, los jóvenes, están siendo blindados, acorazados, fortalecidos en contra del continuo tsunami que amenaza con alejarlos de Dios? Y es que no solamente tenemos la norma de Dios, sino también una serie de herramientas que la Biblia llama testimonios, edult en hebreo. Esta palabra, edult, si bien se puede traducir como decretos reales, instrucciones solemnes, proposiciones, recordatorios, acuerdos del pacto, testigos o testimonios, estos testimonios, como provienen de Dios, también son ciertos, seguros, eternos, confiables y coherentes con la realidad como Dios mismo lo es. Por eso, no es de sorprenderse que la palabra original para estos testimonios esté relacionada con la palabra amén. Sin exagerar, decimos que ir contra de estos testimonios, como cualquier otro principio de Dios, es una forma de locura, es un tipo de suicidio. Y es que estos testimonios son testigos de lo que hemos decidido hacer o no hacer. Hace un momento hablábamos del juicio. En Juan 5:22 leemos que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. A su vez, en Juan 12:46, Jesús dice que si no creemos en sus palabras, eso nos va a juzgar y, claro, a condenar o vindicar. Dicho de otra manera, el tomar en cuenta o ignorar los testimonios del Señor es lo que finalmente nos va a juzgar. Si realmente comprendemos todo lo que nuestro Dios quiere darnos, no podemos estar satisfechos con vivir en un mundo como este, un mundo que más bien se asemeja a un césped que al mundo que Dios originalmente creó. Deberíamos de estar ansiosos, yo lo estoy, de terminar la asignatura que Dios nos dejó a fin de que ya podamos ir a casa. Y más aún cuando comprendemos que el colaborar con Dios es parte del proceso en el cual somos restaurados a su imagen. Al leer los salmos, nos queda más claro que debido a que nuestro Padre, nuestro Creador, es también quien mantiene todas y cada una de las células que conforman nuestros cuerpos, entendemos que nadie más puede ser nuestro juez, rey, legislador, y que si todo esto no fuera suficiente, aún se ofrece a sí mismo como nuestro Salvador. Vale la pena recordar que al leer los salmos debemos hacerlo dentro del contexto de toda la Biblia, los 66 libros. De esa manera se disipa cualquier duda respecto a Dios y su deseo de salvarnos y restaurarnos a lo que leemos allí en Génesis 1 y 2. La lectura de los salmos también nos ayuda a tener una perspectiva más amplia de la gran controversia entre el bien y el mal. Ya saben, la parte 1, 2 y 3 de la Biblia. La humanidad fue creada a imagen de Dios, diferente a
todos los seres que Dios había hecho anteriormente. El ser humano es lo más parecido a Dios, y esto fue para responder a las acusaciones del que estaba dejando de ser Lucifer, portador de luz, para convertirse en Satanás, adversario. Los cargos en contra de Dios eran de que Él era mentiroso, injusto, un opresor, exigente e indigno de nuestra confianza. En otras palabras, malo. Cuando la humanidad traicionó a su creador, le entregaron a este captor todos los dones que habían recibido de Dios, incluyendo su libertad. Afortunadamente, como leemos en el capítulo 3 de Génesis, Dios vino al rescate y le presentó a Adán y Eva el plan de salvación, la promesa del Evangelio, con la cual todo va a ser restaurado. La razón por la que el enemigo de Dios está tan interesado en separarnos de Él es porque desea destruir completamente la imagen de nuestro Creador en nosotros. Y por supuesto, una vez logrado esto, presentarnos como parte de la acusación contra Dios, diciendo que Dios es como Él dice que es. Si no entendemos bien esto, corremos el peligro de terminar haciéndole el juego a Satanás en lugar de formar parte del equipo ganador, del equipo de Dios. Por su parte, los salmos nos recuerdan constantemente quiénes somos y quién es Dios. Nos ayudan a que tengamos fresco en nuestras mentes que somos hechura de Dios y que Él es nuestro creador y salvador también. Y ahondando más en la guía que Dios nos proporciona, tenemos allí el cuarto precepto, el día que nos recuerda que Él es el creador. Tenemos allí el sábado. Cada semana tenemos la oportunidad de celebrar tanto nuestros orígenes como nuestro destino con Dios, nuestro mejor amigo. El punto principal de Apocalipsis 14:7 es el de adorar al que hizo el cielo, la tierra y el mar. Eso nos llama a que invitemos a otros a considerar, a tomar en serio al Creador, de manera que no sean engañados ni presa de la confusión. Ahora, cuando se habla de las fuentes de las aguas, allí mismo en el mismo versículo, se está haciendo referencia al diluvio, cuando Dios abre las fuentes del abismo, Génesis 7:11. Esta referencia al diluvio no solo es evidencia de que Dios cumple lo que dice, sino también nos recuerda de la ocasión en la que Dios llevó a cabo un juicio sumario en contra de la humanidad. Por eso es tan importante que asumamos nuestro puesto en difundir, en dar a conocer al público el mensaje, la oferta, la propuesta que Dios tiene para la humanidad. No solamente está la urgencia de los tiempos que vivimos, sino también en que cada día alrededor de 150,000 personas mueren. Esto significa 65 millones de seres humanos en un año. ¿Cuántos de ellos habrán ido a la tumba sin tener una visión definida y clara de quién es Dios y cuál es su oferta para la humanidad? Hace rato hablábamos del juicio. No solo está el concluir la solución al problema del pecado, del mal. También encontramos allí algo muy importante, más importante aún, que es el reivindicar el carácter de Dios, el dejar bien claro delante del universo que Dios es quien dice ser y de esa manera garantizar que el mal no vuelva a surgir jamás. Los testimonios, los estatutos de Dios son mencionados muchas veces en los salmos y es porque lo que llamamos mandamientos realmente es la palabra misvot, que más que órdenes son elementos, principios que muestran nuestra conexión con Dios. Estos misvot, estos mandamientos, realmente son obras buenas que hacen evidente nuestra fidelidad a Dios. La idea de que la norma, la ley de Dios, es algo rígido cuya desobediencia conlleva duros castigos es la noción que Satanás ha logrado vender a muchos cristianos. Tal idea es completamente opuesta a lo que tanto el libro de los Salmos como la Biblia enseñan. Finalmente, al hablar de lo que conocemos como mandamientos y que como dijimos son realmente principios de vida, si los seguimos confiando en Dios y permitiéndole que nos cambie, entonces vivimos vidas felices y abundantes. Si los guardamos porque Dios dice así,
estamos en el camino correcto, pero no alcanzamos la plena felicidad. Ahora, y si por desgracia los guardamos por miedo o para ganar la salvación, no solamente vivimos infelices, sino también miserables. Y eso es lo que se conoce como legalismo. Sí, la Torah, la guía, la instrucción, la enseñanza de Dios, que también conocemos como ley, es más que estipulaciones. Es la seguridad, la garantía de que si confiamos en Él, vamos a ser restaurados de manera que ya naturalmente queramos hacer lo que esa norma, lo que esa Torah dice. De hecho, hay que traducir muchas expresiones y rescatar muchos conceptos que heredamos de la iglesia medieval, a fin de que al presentarlos al público en general se capte no solo que son relevantes, sino de extrema importancia. Continuemos avanzando, firmes, tomados de la mano del Señor y alimentándonos diariamente con su palabra. Los salmos son una parte importante del menú.